Un saludo con todos. Hoy veremos la replicación y la reparación del ADN. La replicación del DNA. Como sabemos, Watson y Crick propusieron en su modelo de DNA un mecanismo que sugería su autorreplicación. Se da por la separación gradual de las cadenas de nucleótidos y las cuales funcionan como plantilla o templado para la síntesis de una nueva cadena. Esto se le denominó la replicación es semiconservativa. Bueno, la replicación semiconservativa nos explica que cada dúplex de DNA contiene una cadena parental y otra sintetizada de nuevo. A falta de conocimiento sobre la maquinaria de duplicación, en los 50 se propusieron dos modelos más, los cuales fueron la replicación conservativa, la cual explicaba que el DNA parental era usado como molde para esta se mantenga unido y las cadenas hijas formadas un nuevo dúplex. La replicación dispersa nos dice que las dos cadenas parentales se fragmentaban y las cadenas hijas se sintetizaban a partir de estos fragmentos. Luego los fragmentos paternos y los nuevos se volvían a unir en una sola estructura de doble hélice. ¿Cómo se supo que era una replicación semiconservativa? Bueno, Matthew Melson en 1957 realizó un experimento muy conocido con bacterias e isótopos de nitrógeno pesado y ligero que utilizó el nitrógeno 15 y nitrógeno 14 en forma de cloruro de amonio. Él lo que realizó fue colocar estas bacterias en recipientes al inicio con nitrógeno 14 y posteriormente con nitrógeno 15. Pasado esto, procedió a centrifugarlo y por lo cual se desarrollaron un precipitado en donde existieron bandas de DNA ligero, intermedio y pesado. El DNA ligero contenía rastros de nitrógeno 14. Las bandas pesadas que se encontraban ya en el fondo presentaban rastros de nitrógeno 15, pero una peculiar forma en medio de las dos bandas daba características tanto de nitrógeno 14 como nitrógeno 15, y a esto le denominó la replicación es semiconservativa. La replicación de DNA en las células bacterianas nos dice que al menos 30 enzimas participan en la replicación de la DNA en E. coli. La replicación comienza en el origen, secuencia específica que en la E. coli se le conoce como ORIC. Se unen diferentes proteínas para iniciar el proceso de replicación. La replicación continúa en ambas direcciones, es decir, es bidireccional. Y los puntos de la cadena parental se abren y la replicación ocurre, se le denomina la horquilla de replicación. Estas horquillas se mueven en dirección opuesta hasta encontrarse en el lado opuesto del origen, donde la replicación concluye. Las dos cadenas semiconservativas se separan para formar parte de las células hijas. El desarrollo del DNA conlleva problemas topológicos, como es el superenrollamiento de la cadena que se encuentra frente a la horquilla de replicación. Puede generar un superenrollamiento de la cadena de DNA delante de la horquilla, donde es necesario que las topoisomerasas que son encargadas de solucionar este problema, puesto que dan la cualidad de cambiar la topografía y forma de la cadena de DNA, se le conoce, en las bacterias se llama DNA girasa, que es una topoisomerasa del tipo 2. La DNA girasa se desplaza por delante de la horquilla eliminando los superenrollamientos. Como pueden ver en la imagen del lado derecho,
se muestra cómo esa hace pequeños cortes y sobrepone la cadena que está causando el superenrollamiento a la parte baja para evitar este problema en su morfología. Bueno, Arthur Comber en 1950 aisló la primera DNA polimerasa bacteriana. Esta DNA polimerasa incorpora nucleótidos a la nueva cadena naciente de DNA. Este DNA tiene que cumplir ciertas características para poder ser replicado por parte de la DNA polimerasa. El DNA plantilla debe ser de doble cadena parcial. Se requiere de un extremo inicial OH3' terminal, puesto que en las investigaciones de Arthur Kornberg se dio cuenta que si tenía una sola cadena de ADN monocatenario sin ningún tipo de primer o cebador que pueda reconocer la DNA polimerasa, no podía sintetizar la cadena naciente o no podía realizar la replicación, y siempre se desplazaba en lo que es el sentido del OH3'. La ADN polimerasa solo sintetiza el ADN en dirección 5'. Durante la reacción de polimerización del grupo OH en el extremo 3' realiza un ataque nucleofílico al fosfato alfa del nucleósido trifosfato que se integra. Esto quiere decir que los nucleótidos que se encuentran libres y dispuestos a ser integrados posteriormente serán atacados mediante un grupo nucleofílico que retira dos fosfatos de la cadena, por lo cual este nucleósido se queda con un fosfato para incorporarse al nuevo ADN. La replicación semidiscontinua se dio a conocer mediante este proceso. Bueno, la replicación semidiscontinua dice que una cadena se sintetiza de manera continua en dirección a la horquilla de replicación, mientras que la otra se sintetiza de manera discontinua en dirección contraria a la horquilla. Esto nos quiere decir que mientras la horquilla continua se replica de manera 5'3', la otra cadena está sintetizando de 5' a 3', no de 3' a 5'. Bueno, esta última cadena se replica a través de fragmentos por partes, en donde el fragmento de replicación se inicia cuando suficiente DNA templado está descubierto. Este fragmento se sintetiza hasta alcanzar el último fragmento ya sintetizado para luego ser unido. La replicación semidiscontinua para el DNA polimerasa puede incorporar nucleótidos en la cadena naciente. Se necesita fragmentos iniciales de donde partir. Bueno, la primasa es una enzima de RNA polimerasa que sintetiza una pequeña secuencia de RNA. La RNA polimerasa reconoce la secuencia que fue puesta por la primasa y comienza la elongación de los fragmentos de Okazaki, conocidos así estos fragmentos por su descubridor, en la cadena retrasada. La otra cadena se llama adelantada. Las pequeñas secuencias de RNA o primers son removibles. La DNA ligasa une los diferentes fragmentos. Y bueno, las enzimas relacionadas con la horquilla de replicación nos dice que existen 12 tipos diferentes de helicasas que utilizan energía de la hidrólisis de ATP. La replicación inicia con copias múltiples de la helicasa DNA tipo A que se une al origen separando las cadenas de hidrógeno o rompiendo estos puentes de hidrógeno para dar lugar a la horquilla de replicación.
La helicasa DNA tipo B es la más importante. Son 6 subunidades que se forman un anillo que envuelve la cadena retrasada y se une al DNA monocatenario una vez separadas las hebras en el origen. La helicasa DNA tipo B es ubicada en el DNA de la cadena simple monocatenario rezagada con ayuda de la helicasa DNA tipo C. La helicasa DNA tipo B se desplaza de la cadena rezagada en dirección 5'3'. Las proteínas de unión del DNA monocatenario o subunidades SSB se unen de manera selectiva al DNA monocatenario y lo mantiene de una forma extendida por las características que el DNA presenta de la renaturalización a tiempo real. Entonces estas subunidades lo que hacen es mantener las cadenas separadas para que la cadena continua y la cadena retrasada sigan templando las nuevas cadenas nacientes. La helicasa DNA tipo B y la primasa forman el primosoma. Este es el complejo que está ayudando a lo que es la replicación, puesto que la helicasa viaja de manera continua por la cadena retrasada y la primasa se une de manera periódica a la helicasa para sintetizar los iniciadores primarios o primers de RNA para que posteriormente la polimerasa reconozca estos fragmentos y comience la replicación. Bueno, en esto de la replicación se propuso la replicación de tipo trombón, en donde dice que la DNA polimerasa tipo 3 es encargada de elongar las cadenas adelantada y retrasada. Las dos polimerasas tipo 3 que sintetizan ambas cadenas se pueden desplazar juntas en un complejo sin violar la regla del 5'3'. Esto nos quiere decir que la cadena retrasada va a formar un loop, como pueden ver en el primer gráfico, en donde se empieza a elongar la cadena naciente por medio del primer, y los puntos que están de manera aleatoria en este fragmento son los primers de la nueva elongación. La cadena retrasada forma un asa o loop, como ya mencioné, que permite la correcta replicación de ambas cadenas. Esto quiere decir que al momento de realizar este loop se va a colocar en posición 5'3'. Bueno, a continuación explicaremos lo que es el replisoma, que es la maquinaria de replicación y está formada por el DNA polimerasa tipo 3, la DNA helicasa, la primasa y otras proteínas no catalíticas. Bueno, entre estas se encuentran las pinzas beta, que son las encargadas de mantener acopladas a los DNA polimerasas a su templado. El cargador de pinzas gamma es el encargado de acoplar las pinzas beta a la cadena. Y las dos subunidades tau, que funcionan como base para las pinzas gamma, y las dos DNA polimerasas y la helicasa. Bueno, la DNA polimerasa tipo 3 es la unida a las pinzas beta, se desliza continuamente a la cadena adelantada, mientras que la polimerasa tipo 3 unida a la cadena retrasada se desgancha de las pinzas beta una vez terminada la síntesis de un fragmento de Okazaki. Esta polimerasa tipo 3 se acopla a una nueva pinza beta localizada cerca de la horquilla de replicación. Esta nueva pinza beta es acoplada cerca de la horquilla de replicación gracias al cargador de pinzas gamma. Y la replicación de células eucariotas. Bueno,
existen entre 10 a 10.000 sitios de origen de replicación, llamadas los replicones. Los replicones son fragmentos de DNA que se replican simultáneamente. Los orígenes de la replicación están formados por secuencias denominadas secuencias de replicación autónoma, que contienen una secuencia central conservada de 11 pares de bases. A estas secuencias se une el complejo multiproteico esencial denominado complejo de reconocimiento de inicio, o ORC. Si la secuencia de replicación autónoma muta, el complejo de reconocimiento de inicio se copia. Aquí podemos observar cómo los complejos van buscando la secuencia conservada de 11 nucleótidos, en donde empiezan a dar lugar a la replicación, creando lo que es la horquilla de replicación, donde el complejo se coloca en la cadena retrasada para seguir la replicación. Aquí hay un cuadro comparativo para observar cómo ha dado lugar la replicación, iniciando desde la replicación semiconservativa que propusieron Watson y Crick y fue confirmada posteriormente con las investigaciones bacterianas, que nos decía que la polimerasa va de 3' a 5' y no de 5' a 3'. Y existe el modelo actual que se ha descubierto, que es con el método del trombón, que es una manera de replicación semidiscontinua, en donde se muestra en el lado derecho. Bueno, para lo que es la replicación existen las actividades exonucleasas de la polimerasa DNA. La DNA polimerasa 1 tiene 3 actividades exonucleasas. La síntesis de DNA en sentido 5' 3', la actividad exonucleasa 5' 3', la actividad exonucleasa de 3' 5'. Y bueno, ¿qué significa exonucleasa? Es degradar polímeros de DNA eliminando nucleótidos del extremo de la cadena. La primera actividad, exonucleasa 5' 3', esta nos dice que funciona al momento de retirar los iniciadores de RNA o fragmentos de Kazaki. Al mismo tiempo integra desoxinucleótidos para formar la cadena de ADN completa, en donde, como hablamos anteriormente, la ligasa realiza la unión de los fragmentos de manera covalente. Entonces esto quiere decir que la polimerasa del tipo 1 es la encargada de retirar los fragmentos de RNA o fragmentos de Okazaki, cebadores primers, para que llegue la ligasa y dé, mediante enlaces covalentes, la unión del nuevo fragmento incorporado por la DNA polimerasa tipo 1. La actividad exonucleasa del DNA polimerasa, bueno, en esta actividad exonucleasa 3', 5' se lo conoce como proofreading. Esto se da cuando un error durante la replicación puede crear una mutación permanente. La velocidad de la mutación espontánea en la C. coli es de 1 cada 100 replicaciones. Es la posibilidad de que un nucleótido incorrecto se incorpora durante la replicación. Como se conoce, el correcto pareamiento de los nucleótidos es adenina-timina y guanina-citosina. Crea geometrías similares a las del cuadro, a los de las imágenes de la parte inferior, puesto que la citosina tiene 3 puentes o 3 enlaces de hidrógeno, mientras que una adenina tiene solo 2. Por ahí se da el cambio conformacional, en donde un hidrógeno se queda sin enlace,
produciendo alteraciones en la cadena. Las bases mal apareadas forman geometrías diferentes que son reconocidas por la polimerasa. Bueno, el fragmento de Klenow es la subunidad de la DNA polimerasa encargada de discriminar un correcto apareamiento de las bases, es decir, este es el control de calidad. La DNA polimerasa en este fragmento de Klenow da el correcto seguimiento a la formación adecuada de las cadenas que están siendo elongadas. Si el apareamiento es el incorrecto, se crea un cambio conformacional en la enzima que hace que el dedo se doble hacia la palma, evitando la integración de los nucleótidos. Como pueden observar en el cuadro o en la imagen inferior, existe la discriminación que como una mano extendida es la polimerasa, y al momento de que existe una irregularidad, el dedo anular, sería este, se gira en torno a la palma, haciendo que la cadena baje y sea exiliada de este control. Si el nucleótido erróneo es integrado, la enzima se detiene y la cadena se separa. Esto crea un cambio conformacional, redirigiendo el extremo monocatenario al sitio exonucleasa 3'5'. Este sitio remueve el nucleótido erróneo y puedes volver a tener una conformación correcta. Este trabajo de lectura y corrección elimina 99 de cada 100 nucleótidos mal incorporados. Como datos también tenemos que la replicación de un cromosoma completo bacteriano dura 40 minutos. La horquilla de replicación se mueve 100 nucleótidos por segundo, el tamaño de un fragmento de Okazaki. La síntesis de un fragmento de Okazaki, que incluye la formación de iniciador de RNA, la elongación del DNA, el proofreading, la eliminación de RNA, su reemplazo con DNA y la ligación de las cadenas dura tan solo un segundo. Además, la replicación puede comenzar antes de que el anterior ciclo se complete. En la E. coli se divide cada 20 minutos. Gracias.